Hay una candidata que no va a decir que no a nada de lo que diga AMLO. Va a haber otra candidata que a todo lo que diga AMLO le va a decir que no. Pues nosotros no le vamos a quitar votos a una opción corrupta, detestada por los mexicanos, porque simple y sencillamente no los tienen. Alfaro borró al bipartidismo de Jalisco. Estoy convencido que voy a ser la candidatura que mejor encarne su modelo de gobierno, su apuesta para el país. La mano extendida, el diálogo abierto. Él sabe que tenemos una historia, él sabe quién soy. Hay muchas diferencias entre la justicia y la venganza. Y yo no tengo sed de venganza ni con López Obrador, ni con Peña, ni con Calderón. La justicia sí, y a todos, incluyendo a los que hoy están bravuconeando como si hubieran sido tan decentes. Ahí está el caso de Fox, que no tiene la menor vergüenza. A mí me da un orgullo Samuel García, después de haber sido excluido, bajado de la contienda presidencial, decida apoyarme y decida apoyarme abiertamente y con contundencia. Movimiento Ciudadano nunca ha tenido un candidato presidencial y ser el primero en la historia para mí tiene un enorme grado de responsabilidad. Jorge Álvarez Maínez, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos estos minutos aquí en una entrevista de Político MX. Te lo agradecemos. Al contrario, Juan Pablo, qué privilegio estar con este importante medio. Jorge, buscar la presidencia no es cosa fácil. Es un tema que la mayoría de los políticos se pasan buscando durante toda la vida. ¿Te cae de sorpresa la candidatura o eres un político que desde el día uno pensaste y buscaste la presidencia de la República? Mira, yo he construido en Movimiento Ciudadano un proyecto colectivo en donde he impulsado que muchas personas participen para renovar la política en México, la forma de hacer política, la forma de ejercer la militancia, ponerle acento a las causas, a las agendas. Y por supuesto que una posibilidad siempre es esta. Yo impulsé muchísimo la precandidatura de Samuel García, otras posibilidades, pero las circunstancias nos pusieron aquí y a lo mejor suena muy trillado, pero un día un amigo político zacatecano me dijo, en la política hay una regla de oro. Cuando te tocan y aunque te quites, y cuando no te tocan y aunque te pongas, y es cierta. Entonces, o dicho por Reyes Heroles, hay que estar preparados para ser y preparados para no ser. Y yo entro en esa categoría, no lo busqué intencionalmente, pero asumo la responsabilidad. Estoy cierto de lo que se requiere para estar en una contienda presidencial. Veo muy claras las áreas de oportunidad para ganar esta contienda y entré para ganar. Y hablando en cuestiones de política, ¿cómo es un paquete de ese tamaño? A ver, porque en un principio no estabas tú dentro de la conversación de Movimiento Ciudadano, estaba Samuel García, estaba Patricia Mercado, estaba el mismo Dante Delgado, es decir, en la conversación, digamos, mediática. Y tu nombre en un principio no figuraba. Y entiendo todo el trabajo político que has hecho y la carrera que tienes y el liderazgo que también has construido al interior de Movimiento Ciudadano, pero de pronto puedes llegar a ser complicado que te caiga una candidatura presidencial, digo, precandidato, próximamente candidato como la responsabilidad que tienes. Mira, yo sé que más adelante vamos a hablar de esos temas, pero cuando me preguntan ese tema pienso mucho en el caso de Brock Purdy, que él es elegido en la última selección de la última ronda del draft. Los 49 construyeron un equipo alrededor de Trey Lance. Yo sé que a ti te gusta el americano, a mí me gusta. Y Brock Purdy con ese equipo construido alrededor de Trey Lance logra llevarlos a la final de conferencia. Se lesiona al final del día, no juega contra las Águilas de Filadelfia, pero hoy tenemos una revancha. Veo que eso es similar a lo que pasó en Movimiento Ciudadano. Patricia Mercado me dijo, yo no quiero ser Jorge, deberías de ser tú. Samuel García, desde antes de decidir ser, me había dicho que él pensaba que si no era él, debía ser yo. Dante Delgado igual. Y creo que ahí se fue construyendo un consenso de que soy una opción que les parece natural, lógica a todos los liderazgos de Movimiento Ciudadano y que eso me da hoy la oportunidad de estar en el que yo considero que es el rol más honroso que puede tener una persona que milita en un proyecto político. Movimiento Ciudadano nunca ha tenido un candidato presidencial y ser el primero en la historia para mí tiene un enorme grado de responsabilidad. Antes de entrarle a tu plataforma, a tus ideas, a tus propuestas, platícanos cómo te enteras de esta noticia. Hablas también de lo que sucedió previamente y de los comentarios que ya escuchabas y quizá tú ya la veías venir respecto a tus comentarios de Patricia, de Samuel y demás, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue y cómo fue el momento en el que te enteraste y te dijeron, Jorge, vas como candidato presidencial? Pues mira, primero el momento es el viernes en la noche. Yo era coordinador de campaña de Samuel García, de precampaña.
teníamos un encuentro con jóvenes un sábado en la ciudad de León, Guanajuato. Iba a llegar Samuel, yo me voy desde el viernes a Guanajuato, estamos cenando y ahí nos avisan de que extrañamente un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin decir aguabá, sin reunirse con sus colegas, sin sesionar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno, toma esta determinación por un boletín de prensa sin notificar y bajan a Samuel García de la contienda presidencial. Y bueno, yo me quedo, le doy unas palabras a los jóvenes al día siguiente en la mañana, de aliento, de respaldo, y me voy a Nuevo León. De ahí platico con Samuel García, él me dice, Mariana, me dicen, tienes que ser tú, vas a contar con nosotros, sus padres que estaban ahí, que son grandes amigos míos, su equipo más cercano, que estábamos trabajando juntos. Ese es un primer momento. Y el segundo momento, pues creo que ya es en enero, que ya hicimos estudios, encuestas, diálogos con diferentes actores de la vida pública del país. Y estoy comiendo mis suegros viven en San Jerónimo y extrañamente también Dante Delgado vive en San Jerónimo. Entonces estaba comiendo yo con mis suegros en estas comidas de el Año Nuevo, de la Navidad que se tienen en estas épocas. Y ahí me comentó Delgado que si puedo ir a su casa. Le digo, pues bueno, justamente estoy aquí muy cerquita, a unos escasos metros. Y ahí empezamos a platicar más de este tema. Por supuesto, después ha sido una serie de encuentros con actores fundamentales, como te digo, pero creo que esos son los dos momentos icónicos de estos días. Hablando de la vida democrática interna del Partido de Movimiento Ciudadano, el proceso de elección, tuvimos elecciones primarias en los otros partidos políticos, en la alianza de Morena y en la alianza del PRI-PAN-PRD, estatutariamente y democráticamente, internamente en el partido, ¿cómo se da también tu elección como candidato? Bueno, si recuerdas bien, en realidad no hubo, las cancelaron, le tuvo muchísimo miedo a competir, fue un proceso, yo insisto, simulado en ambos casos. En el caso del Movimiento Ciudadano, los estatutos marcan que si hay una ausencia de alguien que sea precandidato y tiene que haber una sustitución, tiene que ser la Comisión Operativa Nacional y la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos las que dialoguen, sesionen y deliberen para tener una solución. Se dio esta reunión el pasado martes, apenas justamente hace una semana. La Comisión Operativa Nacional dialoga, son 9 integrantes y por unanimidad integrantes de Chihuahua, de Jalisco, de Nuevo León, de la Ciudad de México, de Veracruz, del Estado de México, de diversos estados del país, eligen a un servidor como la persona que sustituya en la precandidatura a Samuel García y que a partir de ese momento se me invita a registrarme. El miércoles acudo a registrarme como precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano. Conocemos a Jorge Álvarez Maínez, el político, el legislador, el líder de bancada, te conocemos en tribuna, te conocemos en discursos y entendemos la plataforma socialdemócrata que representa Movimiento Ciudadano. Pero hablando de ti particularmente y entendiendo que te he escuchado mucho nombrar el libro de Barack Obama y no sé si veas algún tipo de paralelismo con su carrera en el sentido de cómo le llega la oportunidad y la juventud y demás, pero él representaba otras cosas más allá de lo que representaba el Partido Demócrata. ¿Qué representas tú como candidato a la presidencia de la República, más allá de la plataforma y de los estatutos que tiene Movimiento Ciudadano como ideología política? Sí me identifico. Creo que represento una idea distinta de prosperidad. Sí represento a mi generación. Mi generación yo creo que es especialmente desconfiada de las ideologías. Es una generación a las que las ideologías le parecen, yo creo que promesas huecas. Pensamos en problemas muy concretos y no importa incluso si eres, digamos, exitoso. Son cosas que tú mismo debes de haber vivido, que las personas de nuestra generación viven en materia de vivienda, de estabilidad laboral, para generar una empresa, para tener las oportunidades. Sí creo que nuestros padres tuvieron un camino más terso en la etapa productiva de su vida y creo que eso nunca había pasado antes en la historia humana. Creo que este cambio de generación de los boomers a los X y a los millennials es la primera vez que digamos que las generaciones viven un poco peor que lo que vivieron sus padres.
Y luego lo que estamos dejando es todavía peor en términos de medio ambiente, de acceso a la naturaleza, del aire que respiran las niñas y los niños, del acceso al agua. Creo que tenemos un problema de precarización del bienestar social al que acceden las personas, y sí creo que esa generación es una generación que cree mucho más en causas, en derechos, que en promesas huecas, en discursos inflamados de izquierdas, derechas, y creo que en ese sentido eso me hace distinto y me da un pasaporte distinto de entrada a la contienda presidencial del que tienen las dos candidatas presidenciales que pertenecen a otras generaciones. Hablando en temas en términos de estrategia electoral y de demográficos, ¿cuántos jóvenes van a votar en esta elección? Es decir, cuando tienes un mensaje como el del presidente Andrés Manuel López Obrador que va hacia los pobres, hacia los desprotegidos, cuando tienes un mensaje anti-AMLO por parte de la oposición, de pronto, ¿en qué sector o en qué bloque pudiera quedar la juventud, los jóvenes de 18 a 25 o 30 años, a los que pudiera llegar como para pensar que tu campaña pudiera tomar un vuelo importante en tema de números, de estrategia electoral? Mira, yo no desprecio, hay jóvenes de todo, hay jóvenes que apoyan a Morena, hay jóvenes que apoyan a la coalición, pero en general creo que demográficamente, sociodemográficamente, como tú dices, las dos coaliciones no apelan a ese electorado. Creo que esta histeria que reflejan todo el tiempo, por un lado, este fanatismo con el gobierno, no hay nada mal, todo está bien, hay que aplaudirle todo. Y por otro lado, esta histeria de todo está mal, hay que acabar con como si no hubiéramos sido el país que fuimos todos los años que gobernaron el PRI y el PAN. Creo que en general a los jóvenes no es algo que les haga sentido, que los jóvenes quieren hablar de futuro, de los problemas que van a enfrentar. Creo que se les olvida a estas candidaturas de la vieja política que muchos de esos jóvenes ya son padres, que ya tienen problemas que enfrentan todos los días cotidianamente en términos laborales, en términos económicos, en términos educativos, y que necesitan otro tipo de respuesta. Yo creo que el 60% de los votantes de esta elección van a ser jóvenes, y eso abre la oportunidad de que hablemos del futuro, de que no hablemos tanto del pasado. Creo que tenemos una clase política mexicana atrapada en el pasado, en sus rencores, en sus propias divisiones. Es muy tóxico el debate político en México, y creo que la oportunidad que nosotros le damos a la contienda es de refrescarla y de hablar de un México del futuro. En términos estratégicos, yo te digo, hay una candidata que no va a decir que no a nada de lo que diga AMLO, va a decir todo lo que diga el presidente es ley y todo eso es lo que tenemos que hacer. Va a haber otra candidata que a todo lo que diga AMLO le va a decir que no, que está en contra de todo y a favor de nada, y nosotros queremos soltar eso, sortear ese falso dilema y decir, nosotros queremos ser lo que sigue de López Obrador, queremos ser el post-López Obradorismo, y creo que ese espacio es muy grande en México. Hoy todavía no se ha visto porque no ha existido una opción que represente eso, pero nosotros la vamos a encarnar. Sí, de entrada creo que hay que respetar el derecho a la integridad de las personas, la autonomía de las personas, y que debemos de dejar de normalizar que maten a las mujeres trans en este país. Eso es inaceptable. Son crímenes de odio, hay que visibilizarlos y hay que empezar a respetar a las personas en la diversidad de lo que representan. Yo creo que no. El maltrato no es cultura, y te lo dice alguien que fue muchas veces. En Zacatecas creces con eso como normal. Por supuesto que puedo apreciar por haber sido expuesto, digamos, a ese tema. Yo digo dos cosas de entrada en lo de las corridas de toro. Que no haya subsidio público, porque muchas de las corridas de toros, de las escuelas de toros, de los espectáculos taurinos se financian con recursos públicos. Eso pasó en Europa, fue una discusión que fue el principio y que fue muy buena, y que no deberían de entrar niños, porque ahí es donde normalizas la violencia, niñas y niños a las corridas de toros. A partir de ahí podemos tener otra serie de discusiones, pero yo estoy en contra del maltrato animal. Es uno de los temas en los que en la vida fui taurino y rectifiqué. Siento que en la vida hay que cambiar de opinión y saber cambiar de opinión. Y si yo hoy me tocara, yo no llevaría a mis hijos a ver las corridas de toros. A la regulación.
hay un problema ahí, lo que entendemos por drogas. El café es una droga, el azúcar es una droga. Hay muchas cosas que consumimos todos los días. El alcohol es una droga y que están legalizadas. Pero creo que hay que regularlas con un sentido primero médico, con un sentido también lúdico, desde una perspectiva de libertades, y que también le entremos a ese debate sin hipocresías, sin golpes de pecho, y entendiendo que de entrada la regulación objetiva de las drogas puede traer más recursos al Estado mexicano. Cuando se habla de muchos programas y de propuestas para hacer, ese es un mercado que en este momento está evadiendo todos los impuestos y que está además en el terreno de la ilegalidad y construyendo una cultura de la violencia, conviviendo con el crimen organizado, cuando podría ser un mercado perfectamente legal, y que además supiéramos que se están metiendo los jóvenes como sustancia. El gran problema que tenemos con el fentanilo, con la cocaína, es que va un joven, compra cualquier tipo de sustancia y se termina metiendo cualquier tipo de otra sustancia sin ninguna supervisión, sin supervisión de doctores, sin supervisión de especialistas, y creo que es un tema en el que más que prejuicios hay que meterle racionalidad, evidencia y un sentido también de construcción. Tampoco es fácil, tampoco es de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso paulatino y gradual, pero hay que entrarle con esa responsabilidad. No en funciones de policía. Los militares han hecho lo que los cobardes de los políticos se han rehusado a hacer. Hay que entrarle muy frontalmente al tema de la seguridad y hay que ir construyendo una salida distinta. Pero no le podemos exigir a los policías de la Ciudad de México, que ganan 18,000 pesos, a muchos de otras entidades que ganan mucho menos, que nos salven de esta crisis de violencia, de seguridad, de impunidad que tenemos en el país. Hay que construir fuerzas civiles, como lo está haciendo Nuevo León, como se ha hecho en otros países. Sé que la gente se puede alterar porque por supuesto que yo tengo una visión sobre el autoritarismo de Bukele, sobre la falta de respeto a los derechos humanos, pero lo que yo digo es que si El Salvador, con los recursos que tiene, ha podido resolver el problema de la seguridad, ¿por qué México no puede? Este es un asunto también de estado de fuerza, de voluntad, de definiciones estratégicas y de inteligencia, y que lo podemos resolver frontalmente. A todos, pero con un ánimo. Hay muchas diferencias entre la justicia y la venganza. Y yo no tengo sed de venganza con nadie, ni con López Obrador, ni con Peña, ni con Calderón. La venganza no. La justicia sí, y a todos, incluyendo a los que hoy están bravuconeando como si hubieran sido tan decentes. Ahí está el caso de Fox, que no tiene la menor vergüenza, como si no nos acordáramos del tema de vivienda que él protagonizó, de todos los temas de corrupción en los que fue señalado. Creo que debe haber rendición de cuentas en el país, pero nunca una venganza. Yo no me persigue el odio contra nadie. Al contrario, también si te tardas tanto tiempo viendo hacia el pasado, dejas de construir el futuro, y México lo que se merece es que construyamos el futuro. Y además, un principio: el buen juez por su casa empieza. Todos los presidentes hablan de la corrupción de los pasados y a los suyos los justifican. Ahí está Segalmex, ahí está la estafa maestra, voltean el ojo para el otro lado. No, hay que poner el ejemplo. Yo a los que voy a investigar más va a ser a mis funcionarios, no a los de los demás. Ya en segundo momento vamos a un proceso de rendición de cuentas, pero hay que tener mucha congruencia en ese tema. Los ciudadanos víctimas de esos gobiernos autoritarios que tienen, violentos, que tienen ambas naciones. Los ciudadanos en resistencia, hay muchos ciudadanos, igual en Ucrania, que son, en Rusia, que son víctimas del régimen de Putin, pero sin duda alguna el enemigo es el régimen de Putin. ¿Qué les dices a esas voces que ven a Movimiento Ciudadano como un partido esquirol del actual gobierno, que dudan de la relación entre Dante Delgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dudan de quién es realmente el rival político de MC en la elección, si es verdaderamente el ganar el primer lugar Claudia Sheinbaum o si es quitarle votos al Frente y a Xóchitl Gálvez? Pues nosotros no le vamos a quitar votos a una opción corrupta, detestada por los mexicanos, porque simple y sencillamente no los tienen. Al inicio de este sexenio,
El PAN y el PRI gobernaban 25 estados de la República y han perdido prácticamente todas las elecciones, salvo 2. Y de las que no han perdido, solo son un par las que fueron en coalición. La mayoría de las que han ido en coalición, el 90% de las que han ido en coalición las han perdido y de manera escandalosa. Y no solamente eso, sino que los gobernadores del PRI que entregan esos estados se pasan a embajadores de Morena. Los esquiroles, pues ¿dónde está Erubiel Ávila? ¿Dónde está Alfredo del Mazo? ¿Dónde está Omar Fayad? ¿Dónde está Jorge Carlos Ramírez Marín? ¿Dónde están los liderazgos del PRI? Movimiento Ciudadano ha crecido en legisladores, en diputados, en senadores, ha ganado gubernaturas que antes no tenía, ha crecido consistentemente. Votamos en contra de la prisión preventiva oficiosa, de la militarización del país, de la ley Saldívar. En los momentos de definición hemos dado la cara y ellos, por el contrario, creo que se han vendido, como ha sido su característica, a cambio de compensaciones. Ellos hacen la política así, con Morena, entre ellos. Ahí está el acuerdo que publica Marco Cortés, el pliego petitorio, en donde ven el gobierno como un botín a repartirse, y me parece que es muy claro cómo conciben ellos la política y cómo la concebimos nosotros. Ellos piensan en notarías, en magistraturas, en cargos públicos, y nosotros en causas, en agenda, en los problemas de las personas. Y Morena, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, ¿cómo lo ves? El gobierno de Claudia Sheinbaum creo que va a ser la mejor carta para nosotros de contrastar, porque nos permite poner en parámetros reales los discursos. Uno puede decir muchas cosas en contiendas, en campañas presidenciales, pero por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, desde que empezó Claudia Sheinbaum, perdieron 7,000 empleos. Jalisco y Nuevo León son los estados número 1 y número 2 en generación de empleos en todo el país. La atracción de inversiones, el tema deportivo, la infraestructura de salud, la infraestructura educativa, creo que hemos mostrado ir a la vanguardia. El transporte público, mientras en Jalisco se están haciendo líneas de tren, mientras en Nuevo León se están prospectando nuevas líneas de tren ligero y de metro, en la Ciudad de México se cayó el metro. Creo que son muy evidentes los contrastes de lo que se está viviendo en donde gobierna Movimiento Ciudadano y en donde han gobernado ellos, y creo que esa va a ser una de nuestras principales cartas de presentación en esta contienda presidencial. Entonces, por lo que entiendo, ves a la oposición como una oposición caduca, corrupta y chapulín, y ves al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al gobierno de Morena como un gobierno incapaz, pero no ves corrupción, no ves ahí... Sí hay corrupción, hay tráfico de influencias, pero sobre todo lo que veo es una imposibilidad de la candidata del régimen de presentar algo nuevo. Yo no te podría negar que el gobierno del presidente López Obrador tiene una alta popularidad, pero la gente ya en una contienda quiere medir a los candidatos. Ahorita a lo mejor ella tiene la ventaja de que, como no ha empezado la campaña y la gente tiene una alta estima y popularidad del presidente, pues la ve en el primer lugar, pero falta que nos contraste. ¿Qué es lo que sigue del presidente? Esa es la pregunta. Y lo que sigue del presidente no puede ser una mala imitación o una mala copia. Lo que sigue del presidente tiene que ser algo que sea mejor en muchos de los temas que este gobierno ha olvidado. El medio ambiente para mí es un problema gravísimo. El estado de la selva lacandona es mucho peor al de los inicios del sexenio. El problema del agua es mucho más grave para las ciudades, para el consumo humano, que a inicios del sexenio. El problema de la calidad del aire es mucho peor que a inicios del sexenio. Y creo que todos esos temas nosotros los hemos señalado, los hemos apuntalado. Hemos formulado propuestas, que es una gran distinción con la candidata del PRI y del PAN. No solamente tenemos una visión crítica de los problemas, sino alternativas de solución. Y creo que eso nos va a poner en una diferenciación natural en la contienda. Antes de entrarle a la vida interna de Movimiento Ciudadano en el contexto de tu campaña electoral, ¿cómo ves las propuestas del INE para los 3 debates en cuanto a fechas, pero sobre todo en cuanto a formatos? ¿Qué te pareció y dónde van a estar posicionados ustedes con ese tema? Y el tema de los anuncios, los espectaculares, la decisión también de bajar tu video con Samuel García y lo que ocurre en Nuevo León. Bueno, están muy al pendiente de nosotros. Ellos llevan, en el caso de Sheinbaum, 3 años de campaña anticipada, en el caso de Xóchitl, 8 meses de campaña anticipada, violando todas las leyes electorales, violando los plazos de precampaña, y por supuesto que nos están dando parámetros justamente por eso, y es una exclusiva, no sé cuándo se va a publicar, pero en unos momentos más vamos a dar a conocer que estuvimos en el Instituto Nacional Electoral solicitando que haya más debates. Yo presenté una reforma que se llamaba Más debates, menos spots. Creo que es terrible este modelo democrático de México, que todo
se resume a spots de 30 segundos que terminan siendo un concurso de a ver quién hace el spot más bonito, más atractivo, más viral, y no se contrastan las causas, las plataformas, las agendas, los planteamientos que tenemos frente a los grandes problemas del país. Y yo creo que está bien que haya 3 debates, pero debería haber más. En Estados Unidos hay muchísimos más, en Francia hay muchísimos más, y eso te permite elegir, tener un voto razonado e informado. Precisamente porque ellas llevan tantos años haciendo trampa, tantos meses haciendo trampa en la contienda presidencial. Yo quiero que se me dé la oportunidad de debatir, de contrastar propuestas y de a ver quién está realmente preparado para dirigir la presidencia de la República, sin teleprompter, sin apuntador. ¿Te gusta esta idea de las redes sociales y preguntas por redes sociales y plaza pública y enfrentamiento o confrontación de ideas entre ustedes? Me encanta, por ejemplo, los debates franceses, que son tú a tú, que hay una interacción, que hay formatos más libres. Me encanta la tradición de los debates públicos porque creo que ahí se expone, se compara. Los debates españoles, que son muy buenos. Creo que hay buenas tradiciones de debate público que mejoran la calidad de la democracia y que a todos nos convienen. La verdad es que creo que a la hora de compararnos vamos a salir muy bien librados. Y sé que ya lo contestaste en otras entrevistas, pero el caso de Samuel García, específicamente a Mariana Rodríguez, el tema de los spots, de las denuncias que han hecho en contra de tu precandidatura a los partidos de oposición, el hecho de que digas, no soy Samuel y no es una campaña de Samuel, es mi campaña, pero el hecho de que, esta estafeta con el video y demás, ¿vamos a seguir viendo a Samuel en tu campaña? Fue muy importante en este momento el cambio de estafeta. Se va a seguir viendo el modelo de Nuevo León. Yo te digo que para mí un eje fundamental es lo que hemos hecho en Jalisco y en Nuevo León. Es una carta de presentación de esta precandidatura y en su momento de esta candidatura. Y yo creo que esa es la mejor contribución que le va a hacer Samuel a la campaña. Un buen gobierno en Nuevo León. Yo no necesito nada más que el legado de buen gobierno de Samuel García en Nuevo León. Mariana pues es otra categoría porque va a ser candidata a la alcaldía de Monterrey, va a hacer campaña, vamos a hacer campaña juntos, tiene que hacer una propuesta muy importante para la ciudad de Monterrey, que es una de las 3 ciudades más importantes del país, no es una cosa menor, y por supuesto que va a contar ella con mi solidaridad, con mi acompañamiento, y además yo estoy convencido de que en el caso de Nuevo León vamos a arrasar en la elección presidencial. Hemos estado justamente atendiendo ese tema, haciendo estrategia, y creo que eso nos va a permitir entrar en una contienda distinta a lo que hoy muchos imaginan. Entonces vamos a seguir viendo a Samuel y a Mariana a lo largo de tu campaña, una vez que inician las campañas el 1 de marzo. En la medida en la que la ley lo permite, protegiendo su derecho a la libertad de expresión, utilizando solamente los medios que no son naturales como personas, para nada un acto de los que yo he denunciado. Yo jamás permitiría caer en los vicios que he denunciado del desvío de recursos públicos, de la participación ilegal, pero por supuesto que yo también lo he dicho. El 94 cimbró al país. A todos nos quedó una memoria muy clara de lo que fue ese proceso histórico político de México. Y una de las cosas que yo recuerdo del 94 es que Zedillo le tuvo envidia a toda la campaña a Luis Donaldo Colosio, a pesar de haber sido asesinado. Lo borró, no quería que se hablara de él. A mí me da un orgullo que Samuel García, después de haber sido excluido, bajado de la contienda presidencial, decida apoyarme y decida apoyarme abiertamente y con contundencia. Y yo no tengo desajustes de ego para aceptar que haya una colaboración de equipo con Samuel, con Mariana, con Verónica Delgadillo, con todas las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, liderazgos regionales, Pablo Lemus, que va a ser el próximo gobernador de Jalisco, que tiene un carisma impresionante. Yo, si tengo compañeras y compañeros carismáticos, me siento nutrido de eso y para nada es un tema que me vaya a causar ningún tipo de escozor. Hablamos del apoyo que tiene el Movimiento Ciudadano en el partido político, pero hay 2 casos muy específicos, hablando ahora sí de la vida interna del partido, que es Indira Kempis y es Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. A ver, lo que dijo Alfaro ya está. No le gustó la manera en la cual anunciaron tu precandidatura, no le gustó el lenguaje, no le gustó el mensaje, no le gustó las formas. ¿Te has acercado con él, has platicado con él? ¿De alguna manera lo ves necesario también para la campaña como un apoyo fundamental? ¿O dónde está tu situación con Enrique Alfaro?
En el primer caso que mencionas, pues no es una persona que milita en Movimiento Ciudadano, que se separó del grupo parlamentario, que en realidad está haciendo más bien un instrumento. De Indira. Si no está en Movimiento Ciudadano, no es un caso interno, es respetable lo que ella quiera y plantear, lo que está impugnando, lo que está diciendo. Y en el caso de Enrique Alfaro, es distinto, porque aunque no milita Enrique Alfaro en Movimiento Ciudadano, sí es parte del legado de buenos gobiernos y de cambio político que Movimiento Ciudadano le ha aportado al país. Alfaro borró al bipartidismo de Jalisco y yo creo que ha construido un gobierno que, si tú ves en mi discurso, cuando digo que mi carta de presentación son los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, pues parto de lo que ha construido Enrique Alfaro al frente del gobierno de Jalisco. Yo estudié en Guadalajara, yo inicié en Movimiento Ciudadano en buena medida por lo que representa ese proyecto de Jalisco, por Clemente Castañeda, por el maestro Enrique Ibarra, por todo ese equipo de jaliscienses que cambió la historia política del estado de Jalisco, y por supuesto que ha abierto canales de comunicación con Enrique Alfaro, que estoy convencido que vamos a tener diálogos, encuentros. Estoy convencido que voy a ser la candidatura que mejor encarne su modelo de gobierno, su apuesta para el país, y que ese asunto se va a zanjar. Él tiene derecho a plantear diferencias políticas, tiene derecho a externar sus preocupaciones, y yo soy de los que piensan que cuando asumes una posición como la que yo estoy, que quieres conquistar a la mayor parte del electorado, tienes que tener generosidad, altura de miras para conquistar a quienes tienen dudas, críticas, opiniones distintas a lo que tú representas. Independientemente de que haya sido por razones de formas, de otros, de otras personas, al final del día a mí me toca asumir ese reto y lo voy a hacer. Entonces, la mano estirada para Enrique Alfaro. La mano extendida, el diálogo abierto, permanente. Él sabe que tenemos una historia, él sabe quién soy, y yo tengo la certeza de que todo va a salir bien. ¿Y lo de Indira te parece de mayor relevancia? Pues no tengo ningún comentario, es natural que las personas que están en otros proyectos políticos pues tengan ese tipo de comportamientos, no tengo ningún comentario de eso. Dos personajes que han causado mucho revuelo en los medios de comunicación por la fama mediática política que tienen. Uno, Gibran, y otro, Sandra Cuevas, que hace rato daba una entrevista y hablaba abiertamente del acercamiento que tiene Dante con ella. ¿Qué opinas del caso de Sandra Cuevas y qué pasa con Gibran, que también estuvo presente en tus eventos? Bueno, en el caso de la señora Cuevas no la conozco. En el caso de Gibran Ramírez sí. Me tocó debatir con él, de tener debates frontales contra él. Creo que tiene una gran capacidad intelectual, argumentativa. Hemos tenido diferencias en otros momentos de la política, pero justo porque quiero construir un proyecto mayoritario que apele a muchas de las personas que votaron en su momento por el presidente López Obrador y que hoy quieren un futuro distinto para los próximos años del país, porque quiero hablarle también a un panismo decente. Vas a ver a muchas personas que en su momento se identificaron con ese panismo decente simbólicamente, intelectualmente, en términos programáticos, y vas a ver a muchas personas, ciudadanas y ciudadanos, que nunca habían militado en una opción política, siendo los principales voceros también de esta precandidatura y en su momento de la candidatura. Han estado ahí Laura Ballesteros, ha estado ahí Patricia Mercado, que son fundamentales en este proyecto, y creo que esa diversidad va a ser clave y va a ser muy, muy importante para que ganemos en la contienda presidencial. ¿Has sido autocrítico con respecto al conocimiento que tienes a nivel nacional? Eres muy bien conocido en el Círculo Rojo, eres muy bien conocido en el Círculo Legislativo, pero te escuchaba decir 2 de cada 10 personas me conocen. Es más conocido el partido de lo que me conocen a mí, y ha reconocido la elección de México como una de las elecciones también más largas del mundo, y dices, a ver, hay tiempo. Entiendo que hay tiempo, entiendo que estás trabajando y que vas a trabajar, pero ¿cómo se puede ganar una elección presidencial en 4 meses? Bueno, el otro día veía en una encuesta que me ponían ya el 24% de reconocimiento. Han ayudado, han ayudado, no, es una broma, han ayudado las entrevistas de los medios. Estoy aprovechando este momento de pluralidad que tiene el país para darme a conocer. Sé que ese es el principal reto, y sé que lo más importante del reconocimiento se va a dar en el primer mes y medio de la contienda presidencial, cuando tengamos spots en tiempo aire, que hoy no los tenemos en radio y televisión. Por eso le desecharon su queja al PRD, al cadáver del PRD, porque
impugnan un spot que no es spot, no está en tiempo aire ninguno de los videos que se han publicado, simple y sencillamente porque en el INE tienes que inscribir un spot una semana antes de que salga a la luz. A mí ya no me daban los tiempos. Entro en esa desventaja, pero efectivamente 90 días son muchos. Me tocó presenciar historias como la de Milei, la de Bukele, la de Boric. Cada uno es distinto. Estridentes, ¿no? De todos ellos. Pero creo que todos han cambiado el guión de la contienda presidencial. Y yo creo que en 90 días, con spots de radio y televisión y con la estrategia que vamos a plantear y con el contraste al que le apostamos con las candidatas de la vieja política, tenemos la posibilidad de darle la vuelta a la elección. Samuel o Dante. Samuel y Dante. ¿Tu admiración por alguna figura política internacional? Pues Merkel, ahorita que la acabo de ver aquí en tus oficinas. ¿Soccer o americano? ¡Es lunes! Americano. ¿Equipo favorito? El Arsenal de soccer. ¿El Filosofía de Arsenal? vida, sí. Más que los 49 de San Francisco. ¡Viva la NFL! Porque tienen una dosis más de filosofía y... ¿Qué prefieres, ganar el Fantasy, tu liga de Fantasy, o ir al Super Bowl? Ah, bueno, yo pensé que ganar la elección. Ese mamut. No, ganar el Super Bowl. Aparte el Fantasy ya lo gané. Saludos a los pichones. ¿Ganaste el Fantasy? ¿Quién es tu grupo favorito de música? Híjole, ¡Arráncate, México! digamos, de todas las épocas, los Beatles, de mi época, Vampire Weekend. Y el futuro está en tus manos. ¿Tu canción favorita? Que quisieras que fuera tu canción de campaña. Ah, no, mi canción en campaña, a lo mejor Immigrant Song de Led Zeppelin. Mi canción favorita es Bittersweet Symphony de The Verve. Qué buena canción. ¿Tu hobby favorito? Ver deportes. ¿Tu comida favorita? Los tacos. Las gringas, pero cada vez me quedan más pesadas. Pues la persona más famosa que tiene su teléfono celular. Pues Mariana Rodríguez, por la cantidad de seguidores. ¿Quieren ver mis tenis? Muchísimas gracias por estos minutos aquí con Político MX. Te agradecemos mucho y reitero, ojalá que sea la primera de muchas pláticas a lo largo ahorita de la intercampaña que ya vendrá y después de la campaña para seguirte la pista. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a Político. Gracias, Jorge.